para que no se queden callados cada uno. Bueno, presento a Diego Corbalán, que es el CEO, el dueño, el presidente, el director. ¿Qué? Un integrante de todo eso. De SciData. De SciData. ¿Qué es SciData? Es una empresa que nace justamente analizando el diálogo en redes sociales para empresas. Redes sociales. Sí, para el redes joven la sociales. brevalla, para mí no. Bueno. Pero que la política de a poco fue comprando esta estrategia de comunicación. Contame esta campaña y los candidatos, todo cómo aparecen en las redes sociales. Mira, en principio... Vean esto muy interesante, hasta a mí me interesa. El fenómeno Alberto Fernández, digo, un trasvasamiento de la imagen de Cristina en él, porque él, hasta antes de que apareciera como el candidato ungido por Cristina, es más, tenía hasta imagen más negativa que positiva en las redes. El efecto del anuncio lo llevó a colocar, nosotros hacemos un tracking diario incluso de cómo se comportan las redes sociales con los candidatos, llegó a concentrar la mitad de todas las menciones de candidatos, o sea, 50% como una intención de voto. Menciones. Sí. Y después empezó a bajar. Alberto, o sea, es eso. después empezó a bajar. Nosotros lo que hablamos, Mauro, sí, es el diálogo en las redes. Es decir, cuando alguien escribe la cuenta, en este caso del precandidato, y le dice algo, a favor o en contra, o nosotros los medios. Ah, no importa, el ruido. Después vos tenés que empezar a medir cuáles fueron menciones positivas, claro, cuáles negativas, y cuáles son neutrales, que son las informativas. Pero el ruido sirve para algo, esa fama que te da. El anuncio de Cristina lo empujó decididamente a Alberto Fernández, incluso superó en menciones holgadamente a Macri, y de ese 50%, de esa mitad de menciones que se quedaba, hoy está más o menos en torno al 38%. ¿De qué? ¿En de qué? Las menciones positivas totales de la última semana. Eso no le da votos ni nada. Eso marca menciones positivas. ¿Sabes qué pasa en las campañas electorales? Y los muy buenos amigos que vos tenés, analistas políticos que vienen aquí, ellos cuentan que las campañas electorales funcionan cuando tienen un mensaje propositivo. Cuando se ataca al rival, que es una característica que suele tener el kirchnerismo, y en momento determinado también los militantes digitales de Cambiemos, cuando vos atacás al otro para defender a tu candidato, no es una buena campaña. Ajá. La campaña que rinde en redes sociales y en general en la política es esa campaña propositiva, que recrea, que mira hacia adelante y que dice que su candidato o candidata puede cambiar algo a futuro. Bueno, Macri. Macri está en torno al 29% de las menciones totales en redes. De las menciones. De las menciones ¿Es positivas. bueno o malo para el presidente eso? Bueno, está estabilizado. Ahora, vos qué? me dirás, en esas menciones. Esos puntos no, eso no representa que ganen ni que pierdan nada. Y pensá que son casi 10 puntos de diferencia que le saca Alberto Fernández. En menciones. En menciones. Entonces, un poco lo que charlábamos fuera del aire. Nos parece a nosotros, desde el análisis del diálogo en las redes, Mauro, que esta es una campaña que se avisora que va a tener el diferencial, el plus, que le sacará uno a otro, en el binomio, en quien la acompaña. En el caso de Alberto Fernández, nosotros todavía hemos decidido, por un criterio de análisis, no incorporar Fernández en el análisis. Por ahora estamos midiendo los candidatos presidenciales. O sea, ahora, un solo Fernández. ¿Cuánto le puede aportar Cristina? Y mucho. De hecho, en menciones está par y par con Alberto Fernández. Sí, claro. También por encima de Mauricio Macri. Ahora, medir hoy a Macri solo contra el binomio Fernández es un poco injusto para el propio presidente. Cuando tenga una fórmula presidencial, por eso yo vengo diciendo, Mauro, y de hecho creo que se confirmó en estos días que pasaron, no había escenario electoral todavía. Se está conformando de a poco, va fraguando de a poco. Hoy cerró, digamos, la tercera posición con Alternativa, que bueno, en interna, o Massa, Bortubey, son los candidatos. Yo creo que va a ser Massa y de tener tercera posibilidad. Massa en ese espacio en redes también es el candidato que tiene más menciones positivas, en torno al 12%. Entonces tenés tres candidatos. Tenés Macri, tenés a Alberto Fernández. Alberto y tenés Massa, seguramente. Y tenés a Massa ahí dando vueltas. No, dando vueltas no, va a la interna ya. Claro, bueno, digo en términos de todas las redes. Sí. El resto, Esper tuvo una muy buena performance, enero, febrero, hasta marzo anduvo bien. Me parece que en este sector liberal, me parece que hay una expectativa de que haya un candidato. La izquierda ahí no está. Sí. No, la izquierda no está, Del Caño de hecho pelea entre los últimos lugares en menciones con Daniel Scioli. ¿Con Daniel Scioli? Con Daniel Scioli. Ahora, un dato interesante que medimos ayer, justamente un poco entre nueva, vieja política, discurso nuevo, discurso clásico, hicimos una medición en redes sociales de, por un lado, la Convención Radical y por el otro, el Paseo del Bajo. Es decir, los dos hashtags que ayer fueron los más... La etiqueta, ¿viste la etiqueta que se utiliza en las redes? ¿Qué es eso? Bueno, es una etiqueta sobre la cual se van subiendo los usuarios. Y Paseo del Bajo, esto es Córdoba hoy. Paseo del Bajo, bueno. Cuando ves el piso, el presidente, esas cosas que exactamente. Bueno, ¿vos sabés cuál fue la temática que llegó a más cantidad de gente?
No. El Paseo del Bajo. ¿Pero qué? El Más momento que que el la presidente convención hace radical, el en el agasajo volumen ese, total. Cuando hace lo de Hollywood, lo del Oscar ese. Y durante todo el día. ¿Pero Es a qué decir, gente le llega eso? Porque a mí no me llegó eso. 6.500.000 cuentas Ah, a mirá, usuarios bueno. de redes sociales Festejaron ese- interactuaron con ese... Sí, Festejaron lo que le dio Horacio Rodríguez por lo Larreta. menos recibieron una mención, escribieron o hicieron una mención al tema con un sentimiento de diálogo, lo tengo por acá, que fue de 77% de menciones positivas sobre Paseo del Bajo. Porque les cae bien la reverencia que hace el presidente, ¿o no? Y No le- la referencia. Les gusta el anuncio y el hecho de la obra Espectacular pública. la reverencia al piso y el Paseo del Bajo. Porque la obra no se... ¿Qué pasó? Eso. La obra en sí no se discute, es espectacular. Estamos hablando del efecto de la obra del Bueno, presidente. en el efecto hay un poco un gran debate que acá Lucio lo cuenta siempre, y es un ¿Cuál poco es? el debate. Y el debate es el llegar a fin de mes, la obra No, pública, ya que es más otra cosa, importante. estoy hablando de eso, seguro. Acá en esta escena nada más estoy diciendo. Lo que le provoca a la gente esto que vos estás diciendo es eso. Fideliza, El presidente se agacha, fideliza qué sé yo, al eso. votante. No, ni hablar de la igual esencia, igual la hay, verdad. hay algo peor en ese debate, que la verdad es que casi nadie lo señala, pero hay algo peor en ese debate y es que, por ejemplo, se oculta que el principal tramo de la obra lo ganó la empresa del primo del presidente, IEXA, 3.183 millones de pesos, cuando el dólar estaba a menos de 20. Eso se oculta, no lo dice nadie. Decilo, si lo estás diciendo vos. No, lo digo yo, pero la mayoría de los medios de comunicación se olvidan. Aclaremos que originalmente era de Franco la Claro, empresa. la empresa de Franco Macri, cuando Mauricio resulta electo intendente de la ciudad, se la vende, entre comillas, a Ángelo Calcaterra, y es la que gana el tramo C, que es el más rentable. Cambian, hay una denuncia inclusive hecha a la Auditoría General de la Ciudad, cambian algunas cosas del pliego de licitación para que gane ese tramo, que es el más rentable, casi nadie lo dice. Y el otro tema es, acerca de las obras, la verdad que también me parece que es más lo que el gobierno vende que lo que realmente hace. Porque, por ejemplo, hablaron de las cloacas, que los chicos vivían en la mierda, dijo el presidente. Y después hubo alguien que se tomó el trabajo de investigar cuántas cloacas se hacía y resulta que se hacían más cloacas en el gobierno anterior que en este. Entonces, lo que hay, y en esto, el gobierno sigue dominando la agenda mediática. No sé si la de redes, pero el gobierno sigue dominando la agenda mediática y la gente está convencida que este gobierno hace muchas, muy importantes y fundamentales obras. Cerramos esto muy bien. Sí, Sergio. ¿Puedo contar algo? Sí, que contá y cerramos. Lo notable de la obra, que por supuesto es buena, la hemos pedido durante muchos años, muchos, eso no se discute. al igual que la elevación de los trenes, es que en el caso del subte, que es lo que está trazado Por ejemplo, como nunca, como nadie en la que historia, porque no favorecería inauguró más gente. ninguna línea nueva siquiera, es decir, estaciones de una línea, la H, que lleva 17 años de obra, te dicen no podemos tardar mucho hacer el subte. Y lo que probó Paseo del Bajo, más allá de la discusión de las licitaciones y demás, es que puedes hacer rápido, al igual que en la elevación de los trenes, las obras que querés hacer. Tenés plata. Pero la tuvieron Por eso. y la hicieron. Sí, no ¿Por tenés qué no plata, hicieron la vos, línea G, que va por Córdoba hasta Villa del Parque? Dejá, ya van a hacer. Gracias, Sergio, por venir. Muy No, amable. gracias. Perdona de parte por el entredicho, No, las yo estoy discusiones. acostumbrado. A mí que me agarré piña en cámara, no sé si lo ves eso. Bah, De piña usted- no fue una de discusión. usted, no, casi da una piña. Fue espantoso, si me preguntás, pero no, está bien. La verdad que sí. Mentira, es un chiste. Y la vida de hoy en Argentina. Muy interesante, funciona bien eso. ¿Algo más? ¿El último dato? Que... Mira, te decía, el clima de diálogo sobre la Convención Radical, Mauro, ¿cómo es eso? Sí, tuvo un 50, casi 60% de menciones negativas contra 40 positivas. Epa, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque hay descontento en los radicales. Los analistas políticos lo dijeron, nosotros lo vemos en las redes. Las etiquetas de diálogo sobre el tema Convención Radical fue fuera Macri, chau Cambiemos. Y Es decir, putearon. fue un voto Macri, hijo de puta, también. La que por te un parió. grupo minoritario, pero quiero Bueno, decirte pero que cantaron, sí. la convención decide quedarse, pero en redes sociales hacen una suerte de catarsis, ¿no? De por qué se quedan y con sus críticas. Gracias por venir, muy amable. Gracias, Mauro. Bueno, me voy urgente a...